Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto de saludarles este 8 de junio del 2026, como siempre, pues que nos acompañen en una emisión más de Mesa Política. Es un placer y además nos da muchísimo gusto que nos esté pues sintonizando, ya sea en las diferentes vías por las cuales está siendo transmitida esta emisión. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y antes de que arranquemos con los temas, déjeme felicitar a Angélica de la Peña y Imelda Marrufo porque en días pasados fue su cumpleaños y nos los comimos, la felicitación y antes de que pase cualquier otra cosa, Angélica de la Peña y Imelda Marrufo, un gran abrazo, los mejores parabienes para ambas, que sea de mucha paz interior y mucho amor para ustedes dos. Muchas gracias. Muchas Así gracias. que, dicho lo cual, mi queridas Angélica de la Peña y Imelda Marrufo, pues déjenme ya entrar con pues la información tal cual, recordarle a nuestra audiencia que nos puede encontrar en el 55 3508 4761 y también a través de las distintas redes sociales, Facebook, X, Instagram, nos va a poder encontrar como CIMAC Noticia y lo sabe usted a través de estos dos hashtags que se han creado, pues para tener una conversación más directa. Uno de ellos es CIMAC Radio, el segundo es Periodismo Feminista, pues puede hacernos llegar sus comentarios, sus participaciones a quienes están cada semana con nosotras aquí en la Mesa Política. Gracias como siempre y también recordar y saludar a la audiencia que nos escucha a través del 97.3 en Nesa Radio, esta frecuencia que suele retransmitir en punto de las 11 de la mañana cada jueves las emisiones de Mesa Política y en este momento pues saludar también a las audiencias y de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que se suma de manera simultánea a esta transmisión en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y también saludar a las audiencias de Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que también está transmitiendo de manera simultánea en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias por sumarse y gracias por estar, así que un saludo a todas nuestras audiencias. Y bueno, pues vamos a ir entrando con el tema, con los temas, porque son muchísimos. Uno de ellos tiene que ver, mi querida Angélica de la Peña, pues con la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya tiene un poco más de una semana en la Ciudad de México, con temas que cada vez se van tensando más, poco diálogo. ¿Tú cómo lo estás leyendo a unos días, además del mundial, las amenazas, etcétera, mi querida Angélica? ¿Qué miras tú? ¿Cuál es tu punto? Bueno, buenos días a todas, a quienes nos escuchan también y nos siguen. Pues mira, querida Lucía, yo creo que es un asunto cíclico que vemos siempre en el comportamiento de la gente, que siempre en algunos eventos, o particularmente frente al Mundial, como tú bien lo mencionas, pues deciden venir a la Ciudad de México para colapsarla, el centro de la ciudad, todas las principales vías por las que cruza todo el movimiento de la ciudad, que es toda esta parte céntrica, por supuesto que ya sabemos que las repercusiones que tiene para la vida ordinaria de la ciudad. Y eso además frente a unos días, como bien mencionas, del Mundial, pues tiene una connotación claramente de un gran oportunismo, en donde se ve que y se constata nuevamente que este movimiento no tiene ninguna fe en formar parte de ningún movimiento, sino que aprovecha las circunstancias políticas para crecer y para asentarse en sus peticiones, que más allá de que sean justas o no, me parece que el país ha dejado de discutir lo fundamental que se comenzó al principio del sexenio de Peña respecto de que la educación debe servir para educar, para poner a las niñas y los niños en un nivel de competitividad global.
Esa fue la decisión que llevó no solamente a la reforma a la Constitución, sino a la constitución del Instituto de Evaluación, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que como organismo autónomo constitucional hizo documentos muy importantes a partir de un análisis respecto de cómo se encontraba la educación, es decir, cómo estaba llevándose a cabo un ejercicio fundamental que es la educación para las niñas y los niños de México. Y su resultado es que estábamos frente a un desastre. Y además proponía en esta evaluación qué es lo que se tenía que hacer para que se educase a las niñas y los niños en el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales que es para el futuro de su vida. Y otro ejercicio importante de esa evaluación era que además la educación no era en blanco y negro, estaba muy bien determinada por zonas. Yo tengo incluso todos esos estudios surgidos de ese instituto porque no tienen desperdicio, elaborados por estos 5 expertas y expertos. Y entonces ubicaba en el mapa del país cuáles eran los estados con mayor crisis. Y por supuesto, esto estaba ligado no solamente a una situación económica, sino a una situación de marginalidad, a una situación de discriminación y también a una situación política. Es decir, donde los maestros estaban siendo más, utilizaban mayor presión para dejar de dar clases, es ahí, con estas características, donde las niñas y los niños tenían un bajísimo nivel en el ejercicio de cada uno de sus ciclos escolares. Y son estos justamente los que de donde proviene la coordinadora y que hoy nos tiene ante una situación tremendamente difícil y sobre todo presionando al gobierno que siempre y al movimiento que siempre les ha apoyado. Yo he escuchado críticas que no voy a extenderme mucho, pero prácticamente se puede aplicar el dicho de que cría cuervos para que te saquen los ojos, ¿no? Es decir, precisamente Morena fue quien más los incitó, más los apoyó, más estuvo detrás para presionar que se derogara esta reforma educativa, donde ponía el eje fundamental el ejercicio de los derechos de niñas y niños y no, sin dejar de ser importantes, los derechos de maestras y maestros. Y todo en función del interés superior de la niñez. Quiero cerrar con esto. El interés superior de la niñez, queridas, es el principio rector de los derechos humanos de las niñas y los niños, de quienes aún no tienen la mayoría de edad. Este interés superior de la niñez está por encima de cualquier otro interés, por más legítimo que sea ese interés, no puede estar por encima. Ese es el gran avance que desde Naciones Unidas, desde que se constituyó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a discutir precisamente cómo tomar en cuenta y visibilizar los derechos de quienes estaban invisibilizados por su minoría de edad. Entonces, en ese sentido, se da en el contexto internacional uno de los tratados de derechos humanos más trascendentales, que es la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez, donde inscribe este principio rector del interés superior de la niñez como un eje rector de todos los derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo, y sobre todo por encima de cualquier otro interés, insisto, por más legítimo que se quiera invocar. De manera que hoy no vemos eso en la coordinadora, el abandono que tiene a miles y miles, de cientos de miles de niñas y niños en estos estados de donde provienen es verdaderamente injusto, lamentable y ya raya en situaciones inaceptables en donde no deberíamos presentar absolutamente ninguna actitud de movilidad o de que no nos importa. Yo creo que el desinterés que hay detrás de todo esto ha permitido que este tipo de situaciones, por desgracia, vayan en contra de los derechos de las niñas y los niños. Insisto, por más que se pueda invocar de que las maestras y los maestros de la coordinadora tienen un interés legítimo que hoy los está movilizando en su exigibilidad al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Yo creo que esta presión tiene consecuencias de todo tipo, pero también ya sabemos, van a tener que seguramente en vísperas del Mundial irse y el gobierno ceder en todo lo que ellos les están exigiendo, y las víctimas invisibles siguen estando las niñas y los niños que interrumpen su ciclo escolar y son los que más deficiencias tienen en el ejercicio de este derecho fundamental que es la educación.
Imelda Marrufo, tú cómo lees, ahora que escuchaba a Angélica, me acordaba del libro de Julio Scherer, en su capítulo muy concreto que tiene que ver precisamente sobre la coordinadora y en concretísimo la sección 22 que, de acuerdo con él, que le tocó, según él y su narración, operar en Oaxaca, pues prácticamente no operó porque quien resolvió todo el proceso de campaña para Andrés Manuel fue precisamente la sección 22 que hizo todo el trabajo y un poco escuchando a Angélica precisamente de estos acuerdos políticos que se tiene, llama la atención lo que hoy estamos viviendo, Imelda. Sí, por supuesto. Pues bueno, saludándolas a Marta, Angélica, a ti y a toda la equipa y a quienes nos escuchan. Y efectivamente, se trata de una demanda central que ahora coloca Lucía, que tiene que ver con la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que por cierto la presidenta comprometió en campaña y que ahora ya no saben cómo hacerle, ¿no? Y que en ese contexto, pues, plantean todo un tema de otros de derechos laborales, pensiones, educación pública, etcétera. Y entonces, frente a esta circunstancia, pues sí coloca al gobierno en jaque, Lucía, porque tiene que ver con que el gobierno pues plantea desde el punto de vista federal y de turismo, aunque hablemos de una fiesta global, sin embargo, hay una serie de situaciones que no puede, que quiere invisibilizar, pero no logra hacerlo, ¿no? Y en ese contexto es que se inscribe esta situación en la que efectivamente yo comparto en el tema de los derechos del interés superior de la infancia, pero también me parece importante señalar que y cuestionar cómo pues también el partido del gobierno ha generado una serie de alianzas y negociaciones, Lucía, que tiene que enfrentar y que ha sido inoperante para poderlo hacer. Digo, lo coloco también en el contexto de otras protestas sociales, de movilizaciones, que me parece que tampoco son menores, aunque la que ha tenido más fuerza política por su cantidad de protestas ha sido el magisterio. Pero, por ejemplo, también he visto en días recientes protestas de las buscadoras e inclusive de, digamos, personas de otros estados en el norte a partir de las protestas por la fábrica esta de amoníaco en Topolobambo. Entonces, me parece que el tema de un partido en el poder que se dice venir de movimientos sociales, pues son justamente este tipo de movilizaciones y movimientos sociales los que le estallan. Digamos, centrado específicamente en la coordinadora, yo creo y veo que digamos, aprovecha, como lo ha comentado ya Angélica, esta posibilidad porque finalmente saben cómo hacerlo, Lucía. Sin embargo, me parece que lo que tendríamos que cuestionar es justamente este conjunto de gestión de las relaciones cuando al gobierno le conviene, ¿cierto? Como parte, digamos, porque finalmente, pues la coordinadora, voy a generarlo si pues es también el pueblo, ¿no? Entonces, si el pueblo manda, imagínate con este tipo de demandas. Yo lo que he visto, lo que he escuchado a partir de las mesas es que y hay algunos, digamos, compromisos que ha contraído el gobierno mexicano, como es el incremento 9%, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el CENTE, pues no le resulta suficiente y sobre todo porque considera que se inscribe en el mismo sistema neoliberal del cual Ya. el gobierno ha dicho estar en contra, Lucía. Y bueno, hay que recordar también a este análisis que hace Angélica de la Peña y Imelda Marrufo, mi querida Marta Tagle, que recuperaremos tu reflexión regresando del corte, pues lo que también se desata si se usaron o no balas de goma, lo que ya ha dicho también la presidenta en términos de que la derogación de la ley del ISSSTE no va a ocurrir, o sea, eso también ha sido clarísima Claudia Sheinbaum. De repente pareciera que se está en un callejón sin salida. Marta Tagle, ¿cómo la ves? ¿Qué estás mirando? Porque, insisto, pareciera ser que hay poco diálogo y muchas ganas de polarizar el tema. Sí, yo creo que muy buenos días a todas compañeras, qué gusto estar con ustedes esta mañana, también a la equipa y a quienes nos están escuchando. Me parece que lo que estamos viendo y sobre todo viviendo en la Ciudad de México, pero no es en la ciudad solamente de México, como bien lo ha dicho Angélica, están viniendo
profesores de la coordinadora, particularmente de Oaxaca, y ahí se estaban incluso ya movilizando en otras partes del sureste, porque, digamos, el acuerdo que tomaron era que el fin de semana regresarían varios de ellos a su casa, pero regresarían, digamos, con las energías renovadas para estos últimos días, y ellos entienden, o sea, la coordinadora, los líderes de la coordinadora, entienden que el momento que tienen que aprovechar de cara a la negociación que están haciendo es el tema del mundial, pues, ¿no? O sea, si pasa la inauguración del mundial, difícilmente podrán negociar algo, y por eso es que van a llevar, yo creo que la protesta hasta su límite, justamente para lograr pues una negociación. Y me parece también importante poner sobre la mesa, digamos, como la imposibilidad en la que se encuentra el gobierno de poderles cumplir como tal la agenda, porque la abrogación de la ley del ISSSTE, entre otras cosas, pues pasa por el tema del sistema de ahorro para el retiro a un sistema de pensiones, que eso muchos quisiéramos que así fuera, de contar con este fondo que servía para las pensiones de las personas, pero eso en la realidad que tenemos actualmente en nuestro país y en una buena parte del mundo es imposible. Pero además dado a las limitadas finanzas que se tienen en México, eso es imposible cumplírselos. Entonces, frente a eso, y creo que ellos también lo saben, o sea, los liderazgos de la CENTE, de la coordinadora, saben que eso es imposible que se los pueda cumplir este gobierno, pero entonces, ¿qué es lo que está de por medio? ¿Hasta dónde y qué es lo que van a sacar? Porque ya lograron, digamos, un aumento sustancial de su salario, ciertas concesiones, incluso con la idea esta de que haya una aseguradora que no sea privada, sino que sea pública. En fin, sacaron ciertas cosas que ya están ahí. Y entonces lo que me temo, porque ese es el problema con la coordinadora que ya ponían sobre la mesa mis compañeras, es que en realidad su tema, no, más allá del derecho legítimo que tienen a la protesta, el asunto es que los liderazgos buscan generalmente lograr canonjías para el propio, la propia coordinadora. Y esa es la parte de no sabemos hasta dónde quieren llevar esto, ¿no? Y del otro lado, sí veo una total y absoluta incompetencia, ¿no? De quienes están en las mesas de negociaciones, ¿no? Porque ya hasta subieron también ahí a Batres del Iste, ¿no? Estaba desde un principio Mario Delgado y Rosa Isela, y pues vemos que ya estamos a unos días de que sea la inauguración y no vemos avances en las negociaciones. Insisto, también del otro lado la coordinadora sabe que están en horas cruciales. Y sí quisiera insistir en lo que comentaba Angélica y lo retomaba Imelda, en el sentido de que se menciona que la afectación que está habiendo a los niños en Oaxaca, son 1 millón de niños y niñas en Oaxaca que no están teniendo clases. O sea, recordemos que hace unos días se hizo todo un movimiento y escándalo ante la posibilidad de que la SEP quería cancelar el calendario escolar. De hecho, hoy ya no hubiera habido clases, pero hubo mucho movimiento y reclamo porque decías, ¿qué vas a hacer con los niños? Pero como era generalizado, hubo mucha presión. En cambio, esto sucede de manera permanente cada vez que hay manifestaciones de la coordinadora en los estados donde se moviliza la coordinadora, que suspenden clases y que dejan un montón de niños sin clases, que afectan a las niñas y los niños, pero también a los papás de las niñas y los niños, que tienen que ver cómo resuelven el tema de los cuidados. Y cuando lo veíamos a escala nacional nos preocupaba mucho y lo comentábamos acá, pero esto sucede de tiro por viaje en Oaxaca y en estos lugares donde la coordinadora tiene una presencia importante y donde se está afectando pues la posibilidad de que los niños realmente se preparen, estudien y en este caso, además de que continúen con sus estudios mientras sus papás también estén realizando trabajo fuera de su casa. Entonces, eso es algo que no podemos dejar de poner en la discusión, porque si la negociación fuera en el sentido de que va a beneficiar realmente a las niñas y los niños, pero no, no está de por medio. O sea, lo que menos está de por medio sobre la mesa es la educación. Es lo que les toca, digamos, en materia laboral a la coordinadora y lo que ellos quieren, pero sobre la mesa no está nada que tenga que ver con la educación.
Pero totalmente de acuerdo, Marta, Angélica, Imelda. Sin embargo, estas movilizaciones lo que generan son también otras víctimas, como en el caso de este maestro Proceso Columbo González, ¿no? Que creo, mi querida Angélica, especialmente a través de tu trayectoria como senadora muy concreto, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos entonces del Senado de la República, eh, ahí hay un tema que tiene que ver el uso o no de supuestas balas de goma en esta refriega y lo que ocurre con este maestro que finalmente queda ciego. Lo que tú y Marta y Imelda han señalado me parece muy importante. Los derechos de las niñas y niños en términos de educación han quedado a un lado. Pero también está este otro tema que tiene que ver con derechos humanos, con la protección de derechos, la libre manifestación de las personas. Por eso yo decía, empieza a haber tensiones muy fuertes que sin duda poco abonan a colocar en el centro los derechos de niñas y niños y a encontrar realmente un diálogo que dé frutos hacia algo, ¿no? Pues Para sí. resolver, me refiero. Querida Lucía, mira, justamente lo que tú mencionas, surge otro grave problema que lo vemos más o menos con cierta frecuencia, que es el uso excesivo de la fuerza pública. Ese delito me parece que queda muy bien aplicado en este caso a la respuesta que dan contra los maestros, maestras y que justamente derivó en esta tragedia con este maestro. Pero no es el único caso. Nosotros en México tenemos que seguir discutiendo y tenemos que seguir insistiendo en que la norma se cumpla y cuando definimos como un tipo el uso excesivo de la fuerza pública en las leyes de seguridad pública y cómo las corporaciones policiales en distinto nivel tienen que estar preparadas para saber cuándo puede o qué puede y qué no puede utilizar frente a una manifestación. Podrá ser muy incómoda quizás algún tipo de manifestaciones y podrá incluso también esta incomodidad alcanzar sin lugar a dudas a quienes transitamos o tenemos que pasar por estas zonas o a quienes tenemos negocios instalados y de repente llegan y te tiran el vidrio, te roban, te pintarrajean, es decir, todo este tipo de cuestiones que molestan muchísimo a la ciudadanía. Sin embargo, la autoridad tiene que tener siempre una respuesta que no transgreda los derechos humanos y saber cómo responder frente a una situación y frente a otra. Y me parece que en ese sentido sí necesitamos seguir insistiendo en que ya hay preceptos de ley que definen cómo deben actuar las corporaciones policiales cuando se tratan de determinados hechos, no todos son iguales. Y las consecuencias lo único que provocan es agravar incluso la respuesta de las propias organizaciones y entonces pues las cosas se complican mucho más, sobre todo cuando tienes en este caso muy particular, tienes a un mundial a unas horas de que comience. Pero no solamente esto, no solamente los maestros, no es tema para tratarlo ahorita, pero ya hay claramente respuestas de todas estas organizaciones de autotransportes que también ya están tomando medidas porque lo que sobrevive en las carreteras de este país es inaceptable, ¿sí? Y además también las madres buscadoras van a tener que salir otra vez a las calles para decirle al mundo que el Estado mexicano sigue siendo omiso en atender sus exigencias. Hasta ahora la presidenta no les ha dado respuesta a su solicitud de que sean recibidas. Entonces sí estamos frente a una situación muy crítica que, y con esto concluyo, pondrá a México ante los ojos de todo el mundo y no nos va a ir nada bien. Sin lugar a dudas, mi querida Angélica, vas tocando temas que son parte de la agenda de derechos humanos que no están resueltos, que son temas que se vienen arrastrando de gobiernos atrás sin darle solución. Y me parece que han llegado a momentos ya de hartazgo, mi querida Imelda, porque lo que no vemos son salidas, ¿no? ¿Cómo salir del conflicto con la gente? ¿Cómo salir
con las demandas absolutamente legítimas con las madres buscadoras, cómo salir de lo que ocurre en las carreteras, que ya lo ponía Angélica, con la violencia feminicida y bueno, vamos más de 50 días sin secretaria de las mujeres. En fin, n- cómo ir construyendo salidas, mi querida Imelda, en una primera idea y regresamos del corte y te recuperamos. No, básicamente, Lucia, me parece importante decir que efectivamente, digamos, a mí me parece, la verdad, muy bien que todos los movimientos sociales y las demandas justamente ahorita puedan estar colocadas y se hagan visibles en el contexto del mundial. Me parece que esta es una buena oportunidad para visibilizar lo que el gobierno en las mañaneras y en otros espacios ha querido desprestigiar y descalificar. Entonces, me parece que este es el mejor momento y la mejor oportunidad, y más allá del CENTE, que comparto con la parte de la crítica, pero también hago el señalamiento de muchos temas de recursos económicos que efectivamente se roban, ya lo hemos visto también en otras ocasiones. Entonces, lo que considero es que es importante que se hagan escuchar los diversos movimientos, como las buscadoras y otros más ambientalistas, Lucía, claramente en este contexto, porque el gobierno ha sido omiso y en 7 años no ha querido escuchar. Completamente, es decir, estos son temas que se han acumulado como en una olla de presión, ¿no? Desde si nos vamos a reunir con las madres buscadoras, que recordarán que hubo una reunión ahí, pero no se llega a nada. Mesas que no encaminan, y Marta ya lo señalabas, ¿no? La habilidad indispensable que se requiere para lograr efectivamente eh, que las mesas de diálogo tengan un sentido para resolver, no solo para dejar pasar, no solo para tomarse la foto, no solo para decir, sí, los escuchamos, porque no es solamente lo que quieren, ni las madres buscadoras, ni transporte, hoy con la coordinadora nacional, bueno, que además el sindicato creo que no ha dicho nada, yo no lo he visto, no sé si ustedes, ¿no? Pero la coordinadora está ahí. Y creo que ahí también está el tema de la habilidad política de quienes son las negociadores por parte del gobierno de federal. Pero se han sumado a la mesa estas reflexiones, Marta, que me parecen muy importantes. No solo es la coordinadora, son estos movimientos, bueno, que como movimientos de defensores de derechos humanos, pero a la vez políticos, pues claro, ven una coyuntura como esta, que es el mundial, que es un momento delicado para hacer presión, sin lugar a dudas lo aprovechan, ¿no? Para poder hacerse visibles, tratar de mover al gobierno federal, pero hay poca respuesta de cómo resolver. O sea, yo creo que vamos a tener un mundial lleno de movilizaciones y no me refiero solamente a la afición que estará siguiendo los partidos, sino a estas demandas de derechos humanos que por supuesto estarán presentes como ya lo han estado en varios momentos. Sí, y retomando las frases, ¿no? Yo diría que prometer no empobrece, ¿no? Es un poco lo que está sucediendo con la coordinadora, porque también hay que recordar que el tema de la coordinadora fue a partir de una promesa de campaña. O sea, la protesta y la exigencia de la coordinadora es que la presidenta en campaña se comprometió a abrogar la ley del ISSSTE, la reforma a la ley del ISSSTE, y entonces a partir de ahí. Pero sí me gustaría mucho en esta parte que ponen sobre la mesa, además colocar las diferentes posibilidades de diálogo, porque la coordinadora, con el peso que tiene, con la posibilidad de bloquear calles, de tomar avenidas, de hacer una protesta fuerte, están ahí en una mesa que no sabemos para dónde vaya, en una mesa de negociación. Las madres buscadoras, perdón, han hecho múltiples manifestaciones, han ido al estadio, han pegado las fotografías de sus hijas e hijos desaparecidos, e incluso las vi recientemente este fin de semana, hasta usando una botarga de ajolote, o sea, diferentes maneras de llamar la atención, y ellas no están en una mesa.
ellas no están en una mesa y ponía por acá Imelda que también en el Politécnico hoy tomarían instalaciones, o sea, es decir, sí hay un ambiente de efervescencia porque los problemas se acumulan en este país y se quieren tapar como sucede con esta chaineada que le están dando a las ciudades ahí de tapándole el ojo al macho, como dice el dicho de poner candelabros de medio, hacer que se vea bonito, pues lo mismo están haciendo con los temas y los problemas que enfrenta nuestro país, ¿no? Están tratando de como de hermosear la situación cuando en realidad todos los problemas están ahí y no se pueden tapar tan fácilmente, pero sí es bien importante poner sobre la mesa que hay diferentes capacidades de incidencia y de respuesta por parte del gobierno, porque para bien o para mal, los maestros de la coordinadora están ahí, tendrán una respuesta. Se ha hablado de que continuarán estas mesas de diálogo, pero en un tema tan sentido como el de las madres buscadoras, pues sí siguen sin tener una escucha clara ni una respuesta, o sea, se han negado rotundamente a recibirlas en algún momento. Y me parece que mucho tiene que ver también con la falta de respaldo social. O sea, creo que también hay que hacer una especie de autocrítica en el sentido de que si las madres buscadoras no solamente fueran ellas con todo y su dolor a cuestas y lo que significa estar buscando maneras de manifestarse, sino que hubiera realmente un movimiento que las acompañara y que tuviera esta capacidad de cerrar calles, quizás habría más posibilidades de que las escucharan porque es la hora en la que no vemos que se encuentren respuesta y que, pues sí, todos estos problemas seguirán aflorando de cara al mundial porque son problemas que están ahí, que están latentes, que no se han resuelto y que tampoco ha habido intención de resolverlos. Y que a esto, mi querida Angélica, a nivel interno de esta efervescencia, como lo señalaba Marta Tagle, en términos de los movimientos, ¿no? Sociales y políticos que están demandando solución legítimamente, pues también se suman panoramas internacionales, como todo lo que es la tensión que México tiene hoy con Trump. Trump con México, que lo que parecía que era una buena convivencia de vecinos, pues no es tan buena. En fin, que también ahí es otro frente abierto también para este gobierno y este mundial que les encantaría que fuera fantástico y que la ola gigante en el Zócalo fuera el récord que todo el mundo recordara, pero no es así, mi querida Angélica, hay temas pendientes y profundos. Bueno, ahora es un mundial que se realiza en 3 países. Es el más grande de competencia de clubes participando y en cada país pues tiene sus propias características. En el caso de México, me parece que donde llama la atención es justamente los partidos que se van a celebrar en la Ciudad de México por esta situación que nos ha ocupado estos minutos del programa. Yo creo que lo que necesitaríamos nosotros empezar a ver en caso concreto de nuestra Ciudad de México, la capital de nuestro país, es la situación de caos en la que se encuentra, más allá de que estén aquí los maestros de la CENTE. El problema de la basura, yo les puedo decir que nunca lo había visto en los últimos años. No recuerdo tanta basura en tantas alcaldías, prácticamente ninguna, en ninguna se salva de toda la gran basura y desorden urbano que hay. Los baches, nunca había visto tantos baches en las calles de esta ciudad. La situación se refleja pues en el caos, no solamente vial, sino cuando llueve, como las inundaciones están en situación muy grave en algunas partes de la ciudad, de manera que no basta con pintarle, como lo está haciendo la jefa de gobierno, emperifollar la ciudad para que se vea más bonita en algunas avenidas, en algunas calles, sino me parece que ha faltado un nivel de interlocución con quienes están al frente de las alcaldías para que se trabaje en función de las y los habitantes de la ciudad. En ese sentido, creo que no nos va a ir muy bien en este mundial porque, insisto, como yo decía
hace rato, la visión que se va a tener hacia afuera en el mundo de la Ciudad de México, pues creo que sí va a ser un poco lamentable. No es la ciudad que se está propagandizando, que siempre ha distinguido de ser amigable, sino que la parte urbana, pues sí, francamente es un desastre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pensar en que no bastó, fíjense, la Ciudad de México fue la primera ciudad, el primer estado, la primera gran ciudad en donde se organizaron elecciones ciudadanas a partir de una ley de participación ciudadana muy importante que organizó a quienes viven en las manzanas, en las colonias, por calles, etcétera, etcétera, para coadyuvar precisamente en mejorar la urbanidad y la convivencia entre todas las personas que viven aquí o que pasan o pasean por aquí. Entonces, eso a la luz de estos años tan deplorables del ejercicio del gobierno de la ciudad con resultados tan negativos, pues simplemente nos llama la atención de cómo las buenas decisiones, las buenas ideas, como es la organización ciudadana y la participación ciudadana en nuestras calles, en las colonias, etcétera, pues hoy simplemente hay un gran vacío. Yo creo que necesitaríamos en este sentido, en esta rápida reflexión, querida Lucía, queridas Marta e Imelda, dejar ese pensamiento respecto de que cómo es posible que avancemos en normas, en reglas, como esta ley que yo acabo de mencionar y que ahora simplemente están desaparecidas porque hay una intención clara de desaparecerlas. Eso es verdaderamente preocupante y nos debe llevar a la reflexión de cómo necesitamos vindicar el concepto de la ciudadanía como tal. Y de la participación, claro, por supuesto, porque esa ley que tú mencionas, mi querida Angélica, estuvo sostenida por la movilización ciudadana de la Ciudad de México, precisamente desde el entonces Distrito Federal, pues que demandábamos también ser ciudadanos plenos y poder elegir a quienes gobernaban nuestra ciudad. Y antes de ir al corte, déjenme pues agradecer la participación. Hay varios comentarios en las redes a la Agenda Feminista de Chiapas que nos manda un saludo y que son muy interesantes los planteamientos. Mina Azul dice que está con un grupo de personas mayores y que nos están escuchando y que hay muchas opiniones en relación a este tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y que necesitan más elementos para tratar de entender. Esta escucha colectiva me parece un ejercicio súper interesante donde seguramente estarán los temas y las opiniones a todo lo que da, Min, así que trataremos de dar lo que se puede en un programa como este que tiene pues eso, una dinámica a veces muy acelerada. Flor, también muchas gracias. María de Lourdes Sea Rosales del Stunam precisamente dice que hay varios trabajadores del Stunam que están apoyando a la coordinadora porque luchan por temas que nos afectan, dice María Lourdes, perdón, y que lamentablemente la dirigencia sindical no quiere que se incorporen a estas movilizaciones. Esto es lo que hay en esta comunicación que tenemos en redes sociales y que también nos está hablando de lo que ocurre en la vida real, por supuesto, y de los temas que están ahí, mi querida Marta Tagle. Imelda le toca a Marta, a Marta, ¿ah? A Imelda, ay, gracias. Es que, o hablo ya acá, Imelda, que nos da un pulso también de que son temas que a la sociedad le está interesando, por supuesto, y que hay otros sindicatos, claro, bases sindicales que también están interesados en ello, mi querida. Sí, por supuesto, Lucía. Y efectivamente, fíjate que he escuchado también un poco algunas posiciones y versiones también que apoyan al CENTE, debo decirlo. Y también puedo entender A la gente, mi querida Imelda, a la sí, gente. a la CENTE, por cierto. Y también puedo entender lo que comenta Angélica, porque por supuesto estar en una ciudad como la Ciudad de México, con todo lo que implican los bloqueos y rehenes de este tipo de movilizaciones, es pesado, ¿no? Y por eso también comentaba yo, entendiendo esa circunstancia y lo que plantea Angélica, sin embargo, quiero señalar
que efectivamente, pues el mundial, digamos, no suspende los derechos sociales y los exhibe, Lucía. Finalmente, vuelvo al punto, ¿no? Digamos, colocando la fuerza política del CENTE, pero también la invisibilización de otros movimientos, y que este es el espacio propicio, lo único que han tenido, pues, para poder intentar ser escuchados frente a una imagen que el gobierno mexicano quiere proyectar de todo está bien digamos, y estos festivales, que por cierto habrá 8 festivales del mundial en varios estados del país, 13 partidos y 18 festivales, y que efectivamente esto es lo que pone en jaque, Lucía, porque además no solo en la inauguración del mundial, sino también los festivales y otro tipo de actividades que habrá que darse. Entonces, por eso es que creo también y encuentro que hay una serie de cuestionamientos respecto de la inoperancia del gobierno mexicano y sobre todo de sus funcionarios, y es que también poner a Mario Delgado como secretario de Educación Pública ha colocado desde hace rato, efectivamente, Lucía, una serie de reclamos, porque finalmente pues llega allí, como todas sabemos, y no tiene pues esta legitimidad para poder estar en esa instancia. Entonces me parece que también el tema del tipo de funcionarios que están utilizando para interlocución complica aún más lo que ya está complicado, Lucía. No, pues ya se suma a la cadena de pendientes que tenemos y en fin. Marta, decíamos con estos pendientes que se tienen internos, se suman también miradas o situaciones polarizantes desde el exterior, la relación tensa con Trump, la carta del expresidente, en fin. Insisto, creo que tenemos muchos temas que están burbujeando alrededor en esta política mexicana, unos internos y otros desde el exterior. Marta, ¿tú cómo lo ves? Ahora sí que como diría el clásico, les cayó como anillo al dedo este tema del mundial en este momento porque justo me parece que se va a dejar de hablar de estos otros grandes problemas que está enfrentando el país y que un poco hablábamos de ello ya en el programa anterior con respecto al mensaje que dio la presidenta con motivo de su segundo aniversario, el segundo aniversario de que fue electa, de esta defensa que hacía de la soberanía, entendiendo la soberanía como impunidad pues para estas personas que están siendo señaladas por la 4T, pero digo, hacia personas de la 4T que están siendo señalados desde Estados Unidos y que después incluso de este mensaje donde decíamos está curando en salud porque sabe que van a venir por otros, pues salió justamente este artículo de Angeles Times donde se menciona precisamente a otros dos gobernadores, al de Sonora y el de Tamaulipas, que ya salieron a decir que tienen ahí su visa, pero pues tener el papelito no implica que se las hayan revocado para poder pasar a Estados Unidos o no, pero lo cierto es que ahí está el tema, ¿no? Y me parece que de cara a lo que estará sucediendo estos días, que tiene que ver con el Mundial y todo lo que estará dando alrededor del Mundial, pues quedará poco margen para que se siga hablando de esto y también de la salida que hace Andrés Manuel López Obrador, que había dicho que no iba a intervenir en la vida pública del país, pero que ya lo hemos visto, que ha salido varias veces y particularmente sale cuando lo tocan a él, ¿no? Siempre dice que es para defender al movimiento, pero en realidad me parece que el que se señalen a estos gobernadores digamos, cercano se acerca mucho más a él, ¿no? Anímicamente hablando, Durazo, el gobernador de Sonora, es muy cercano también a Andrés Manuel López Obrador, y entonces, pues casi parece una confesión de partes. También está saliendo a decir como que, a ver, yo conocí a otro Trump y tenemos muy buenas relaciones, como de cuando me cambiaron las cosas, ¿no? Entonces, creo que esto también no podemos dejarlo de ver en relación a todo lo que está pasando en nuestros días en nuestro país, porque me parece que sin duda Estados Unidos estará tomando estas medidas, quizás puedan darle un pequeño respiro al país en estos días por el tema del mundial,
pero yo creo que la mira está puesta sobre varios personajes de la 4T y que en la medida en la que no se actúe desde México, porque no se ha hecho nada para poder vincular a Rocha y a las personas que fueron señaladas, el gobierno de Estados Unidos puede subir la presión con respecto a otros personajes que están vinculados directamente con el gobierno y la 4T, como se llaman. Y ahora que tú haces referencia precisamente a esto de las visas, me parece importante señalar lo que pasó porque es precisamente el semanario Z, mi querida Angélica, con Adela Navarro, que es la directora del semanario Z, quien confirma finalmente que con una fuente de Estados Unidos de que a estos dos gobernadores les han retirado la visa, que pueden tener el papelito, pero que no pueden llegar a Estados Unidos porque efectivamente se les ha retirado ese permiso. Lo que viene después, que tiene que ver con las amenazas ahora, Adela Navarro, y desde aquí mi solidaridad con ella, porque volvemos a tener esta cadena de vulnerabilidades también a la libertad de expresión hacia las periodistas, que aunque no se hable del tema, cada vez hay una preocupación mayor porque otra vez se viene una escalada de agresiones cuando pues se evidencia lo que hay, pues. En relación a esto que señalaba ahora Marta Tagle, me acordé precisamente de esta situación que también se vive, es decir, confirmar que se les ha retirado la visa a estos dos gobernadores, bueno, a un gobernador que no sé si está o no está, a Rocha y a Tamaulipas, ¿verdad? Pero bueno, que ahí me parece que es parte de lo que va quedando en vulnerabilidad con este gobierno, Angélica. Bueno, en primerísimo lugar, me parece que CIMAC y yo acompaño también la solidaridad para nuestra querida amiga. Creo que Z se ha distinguido para siempre estar a la vanguardia de la información. Sus informaciones siempre son debidamente sustentadas. Y me parece que nuevamente Adela vuelve a sufrir otra embestida por parte del poder. Entonces yo creo que es necesario tener una solidaridad irrestricta, yo sin lugar a dudas, y le mando un gran abrazo a Adela. Respecto a este tema, mira, yo creo que no puede dejar de llamar la atención la carta de López Obrador a Trump, esa larguísima carta llena de calificativos y de reclamos de que antes nos llevábamos muy bien, hicimos muchas cosas juntos. Efectivamente, con López Obrador, Trump logró que mandase todo un ejército de miles de miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur para evitar que pasara la migración desde esa frontera y también otros miles y miles de elementos de la Guardia Nacional a lo largo de nuestra frontera con Estados Unidos en un muro humano que finalmente Trump prometió durante su campaña constituir. Y se lo concretó López Obrador. Me parece que la relación que tuvieron ellos dos en ese momento y frente a la gran crisis de las muertes por fentanilo, que debemos recordar cómo recibe el país Trump en ese primer ejercicio de gobierno y cómo fue subiendo de manera dramática en 4 o 5 veces más de lo que de las muertes por fentanilo de cuando él recibió, y cómo con Biden efectivamente sigue elevándose, y ahora que regresa Trump pues se encuentra con un problema realmente grave. No es que le preocupe el problema real de la drogadicción en Estados Unidos, que es el principal consumidor, sino los estragos que puede hacer una droga tan letal como el fentanilo y sobre todo las características de su transportación. Me parece que en ese sentido todos estos señores que tiene Estados Unidos, no el gobierno de Trump, yo creo que es importante aclararlo, sino la justicia de Estados Unidos, que han estado muchos de ellos ya constituidos como testigos protegidos, pues evidentemente eso da pie a que haya una respuesta de solicitud de extradición a estas 10 personas encabezadas por el gobernador Rocha, y que se empiece a hablar de otros miembros más del gobierno de México y particularmente de Morena. Yo creo que
el anuncio que se hace de estos dos gobernadores de la frontera, tanto de Sonora como de Tamaulipas, pues es simplemente una especulación que se va concretando. Habrá que ver si esto efectivamente se ratifica a partir de oficialmente por parte de la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, creo que las especulaciones que existen respecto de qué es lo que pudieran estar diciendo estos testigos protegidos en Estados Unidos, pues ha llevado finalmente a México y particularmente a este gobierno a poner sus barbas a remojar. Yo creo que la respuesta de López a querer mandar esta carta a Trump, francamente a mí me disgusta mucho porque es otra vez el macho protegiendo a la pobre Caperucita, que es la presidenta. Me parece verdaderamente deleznable. Yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien cerrar filas respecto a que tenemos que tener claridad de que las fuerzas de seguridad policiales en México funcionen y puedan detener esta crisis de inseguridad y de abuso por parte de muchísima gente que está en el poder por comisión o por omisión y que han empoderado a la delincuencia organizada en todo el país. Me parece que ese es el problema que deberíamos estar atendiendo en México para garantizar que haya carreteras seguras, que haya caminos seguros, que haya a cualquier hora parques, calles seguras y no la crisis que tenemos y que se refleja en muchísimas situaciones oprobiosas como la desaparición forzada, como la trata, la tortura, el robo, el aumento de todas estas delincuencias que han llevado al país a una inestabilidad social, por desgracia. Imelda Marrufo, te va a tocar hacer una síntesis rapidísima, perdón, pero ya estamos a punto de cerrar. Me parece, Lucía, que lo que tendríamos que empezar a discutir, sobre todo, es este contexto del que el 5 de junio pasado el Senado le otorgó presupuesto adicional de 70,000 millones de dólares para el endurecimiento de las políticas migratorias para México, cuando acaba de estar el secretario de Seguridad a nivel nacional en México, por supuesto, y prometieron respeto a los migrantes y trabajar conjuntamente en la seguridad. De estos 70,000 millones de dólares aprobados por el Senado, 38.2 millones de dólares son para LICE, Lucía, endurecimiento de medidas migratorias, y 26,000 millones de dólares son para el CBP, esta parte de los puentes. Me parece que esa es una discusión importantísima porque esto tendrá digamos, repercusiones importantes para la migración, para las familias y para los espacios o ciudades que recibimos, digamos, migración. Me parece que ese es el tema central en las relaciones también de México con los Estados Unidos, Lucía. Absolutamente. Y bueno, pues ya también en torno al Mundial también se está hablando de si se irán o no irán, porque ahí va a estar el AIDS en estos espacios donde se van a estar jugando y pues por supuesto que también ahí habría que verlo. Marta Tagle, Angélica de la Peña, Imelda Marrufo, muchas gracias por estar, como siempre se nos va el tiempo volando. Gracias a Ana Miriam Valdés, Norma Laguna, Tía Car, Agenda Feminista de Chiapas, Mina Azul, Flor, Día de Lourdes Sea, gracias por estar esta mañana con nosotras y todos sus comentarios y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de la mesa política. Recuerde que pues en la producción, como siempre, que estuvo a cargo de Yasmín Hernández y de Georgina Monroy, yo soy Lucía Lagunes Huerta y nos veremos la próxima semana con más temas aquí en la mesa política. Háganos llegar también los temas que a usted le gustaría que nuestras maravillosas analistas pudieran tener en esta mesa. Tenga excelente semana y seguimos en contacto. Hasta pronto. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar.